El contador de la muerte. La historia de Oswald Pohl. Introducción. Hay un tipo particular de monstruo que el mundo encuentra difícil de comprender. No es el que tortura por placer. No es el que mata con sus propias manos en frenesí de violencia. Es algo más frío, más calculado, más incomprensible en su normalidad. Es el hombre que convierte el sufrimiento humano en columnas de números, que ve campos de concentración y piensa en márgenes de ganancia, que observa trabajadores esclavos muriendo de hambre y calcula cuánto tiempo pueden ser explotados antes de que sea más eficiente reemplazarlos. Oswald Pohl era ese tipo de monstruo. Si lo hubieras visto en su oficina en Berlín en 1942, habrías pensado que era un contable particularmente exitoso. Escritorio ordenado, documentos perfectamente archivados, lápices afilados alineados con precisión militar. Un hombre meticuloso que claramente se tomaba en serio su trabajo, y lo hacía. Su trabajo era administrar el imperio económico de las SS, un imperio construido sobre esclavitud, saqueo y muerte industrial. Un imperio que generaba millones para el Reich alemán mientras consumía vidas humanas como combustible. Oswald Pohl era jefe de la oficina principal económica y administrativa de las SS. El nombre es tan burocrático que casi oculta lo que realmente significaba. Era el hombre que administraba los campos de concentración, todos ellos: Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen. Cada campo de horror que los nazis construyeron caía bajo su jurisdicción administrativa. No decidía quién moría en las cámaras de gas. Esa no era su función. Y en su función era asegurarse de que los campos fueran rentables, que los prisioneros fueran explotados hasta el último aliento productivo, que cada aspecto de su sufrimiento generara valor para el Reich. ¿Cuánto trabajo puede extraerse de un humano alimentado con 500 calorías diarias antes de que muera? Oswald tenía estadísticas sobre eso. ¿Cuánto tiempo puede un prisionero trabajar en condiciones subárticas sin abrigo adecuado? Había calculado eso también. ¿Cuál es el valor de mercado del cabello humano? ¿Del oro dental? ¿De las cenizas como fertilizante? Oswald conocía los números exactos. Era un hombre de familia, padre de 5 hijos, esposo devoto. Los fines de semana jugaba con sus hijos en el jardín. Por las tardes leía junto a la chimenea. En las mañanas iba a misa. Era católico practicante. Rezaba a Dios cada domingo. Y los lunes volvía a su oficina y firmaba órdenes que condenarían a miles a muerte por trabajo esclavo. ¿Cómo? Esa es la pregunta que nos persigue. ¿Cómo puede un ser humano contener esas contradicciones? ¿Cómo puede la misma persona que besa a sus hijos buenas noches administrar un sistema que separa a otros niños de sus padres, que trabaja a esos niños hasta la muerte, que convierte seres humanos en activos explotables? No hay respuesta satisfactoria. Solo el horror de saber que era posible, que sucedió, que un hombre llamado Oswald Pohl lo hizo durante años mientras se consideraba a sí mismo un administrador competente, un buen padre, un cristiano devoto. Nació en Duisburg en 1892, Alemania imperial, una época de confianza nacional, de industria floreciente, ante una sociedad que se creía en la cúspide de la civilización. Su padre era funcionario de nivel medio, su madre, ama de casa dedicada, una familia respetable, común, indistinguible de millones de otras. Oswald fue un niño aplicado, bueno en matemáticas, meticuloso con sus tareas, el tipo de estudiante que los maestros elogian por su disciplina y organización. Soñaba con una carrera en la Marina. Quería ver el mundo, servir a su país con honor. Se unió a la Marina Imperial Alemana en 1912. Tenía 20 años, era joven, idealista
lleno de patriotismo. 2 años después, estalló la Primera Guerra Mundial, y Oswald, como millones de jóvenes alemanes, fue enviado a luchar por el Kaiser y la patria. Sirvió en la Marina durante toda la guerra, no en combate directo, sino en logística, administración de suministros y contabilidad militar. Resultó que sus habilidades con números eran más valiosas que su capacidad de disparar un arma. Era eficiente, confiable, exactamente el tipo de hombre que la Marina necesitaba para mantener funcionando la maquinaria de guerra. Cuando Alemania se rindió en 1918, Oswald tenía 26 años. Había pasado sus años formativos en guerra, había visto el orden y la disciplina militar, había experimentado el propósito que da el servicio a algo más grande que uno mismo, y luego, súbitamente, terminó. Alemania estaba destrozada, el Tratado de Versalles había humillado a la nación, la marina que Oswald amaba fue desmantelada, su mundo, su identidad, su propósito, todo desapareció en el caos de la derrota. ¿Qué hace un hombre cuando el mundo que conocía se desmorona? Algunos se adaptan y encuentran nuevos propósitos, construyen nuevas vidas. Otros buscan desesperadamente recuperar lo que perdieron, buscan culpables, buscan promesas de restauración. Oswald Pohl fue de los segundos, y cuando escuchó las promesas de Adolf Hitler, cuando escuchó sobre un nuevo orden que restauraría la grandeza alemana, cuando escuchó sobre enemigos que debían ser eliminados para que la nación renaciera, algo en él respondió. Se unió al partido nazi en 1926. Temprano, cuando el partido era todavía marginal, cuando requería verdadero compromiso unirse. No era oportunismo, era creencia. Oswald había encontrado un nuevo propósito, una nueva causa, y le dedicaría el resto de su vida. Pero antes de hablar del administrador de la muerte, tenemos que entender algo fundamental. Oswald Pohl no era sádico y no disfrutaba el sufrimiento. No era como algunos guardias de campos que torturaban por placer. Era algo más peligroso. Era un hombre que genuinamente creía que estaba sirviendo a un bien mayor, que los sacrificios eran necesarios, que el fin justificaba los medios. Y cuando tienes esa combinación, competencia administrativa más fanatismo ideológico, creas algo verdaderamente monstruoso. Creas un hombre que puede administrar el infierno con la eficiencia de una corporación moderna. Capítulo 1. El ascenso del contable Berlín. En 1933 vibra con energía. Hitler es canciller. Las banderas con la esvástica cuelgan de cada edificio. Las tropas de asalto marchan por las calles. Para los nazis es el amanecer de una nueva era. Para otros es el comienzo de la pesadilla. Oswald Pohl tiene 41 años y no es joven según los estándares del partido, donde muchos líderes están en sus 30s. Pero tiene algo que los jóvenes fanáticos no tienen: experiencia administrativa real. Años en la Marina le enseñaron logística, contabilidad, gestión de recursos. Y las SS necesitan desesperadamente gente con esas habilidades. Las SS están creciendo explosivamente. De ser una pequeña guardia de élite, se están transformando en un Estado dentro del Estado. Pero crecimiento requiere organización, requiere finanzas, requiere alguien que pueda tomar el caos de una organización paramilitar en expansión y convertirlo en una estructura funcional. Oswald es perfecto para el trabajo. Se une a las SS en 1933. Su primer puesto es modesto, administración de suministros, pero rápidamente demuestra su valor. Es meticuloso o es incorruptible en asuntos financieros, aunque completamente corrupto moralmente, y es obsesivo con la eficiencia. Heinrich Himmler, líder de las SS, nota a Oswald. Himmler tiene visiones grandiosas para las SS. Quiere construir un imperio.
pero necesita gente que pueda hacer realidad esas visiones. Necesita administradores, no solo soldados. En 1935, Oswald es promovido. Ahora supervisa todas las finanzas de las SS. Es responsable de presupuestos, de adquisiciones, de asegurar que esta organización en crecimiento tenga los recursos que necesita. Y lo hace brillantemente. Pero hay algo más. Oswald no es solo competente, es creyente. Para él, las SS no son simplemente un empleo, son una orden sagrada, la vanguardia de una revolución racial, los arquitectos de un nuevo mundo, y bebe completamente la ideología nazi, la interioriza, se convierte en parte de su identidad fundamental. Esta combinación de habilidad administrativa y fanatismo ideológico es lo que hace a Oswald particularmente peligroso. Un simple fanático sin habilidades es limitado en el daño que puede causar. Un administrador competente sin ideología podría tener líneas que no cruzaría, pero un creyente fanático con habilidades administrativas excepcionales, eso es una receta para horror a escala industrial. Los años entre 1935 y 1939 son de consolidación para Oswald. Construye el aparato financiero de las SS, establece empresas. Las SS comienzan a operar canteras, fábricas, granjas. Necesitan ser autosuficientes, dice Himmler. Necesitan generar sus propios ingresos. Oswald hace que suceda. Es brillante para encontrar oportunidades, para negociar contratos, para maximizar ganancias. Las empresas de las SS bajo su gestión comienzan a generar millones de Reichsmarks. Himmler está encantado. Oswald recibe promociones, condecoraciones, elogios. Y luego llega la guerra. Septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. El mundo se hunde en conflicto. Y para hombres como Oswald Pohl, la guerra trae nuevas oportunidades, porque con la guerra vienen los campos de concentración. No son nuevos. Los nazis los han operado desde 1933, pero ahora se expanden masivamente. Se llenan con prisioneros de guerra, con opositores políticos de países ocupados, con judíos, con gitanos, con cualquiera que el Reich considere indeseable, y estos prisioneros necesitan ser administrados. Y necesitan comida, aunque sea mínima. Necesitan alojamiento, aunque sea brutal. Necesitan supervisión. Y todo esto cuesta dinero. Dinero que las SS tienen que justificar. Aquí es donde la mente de Oswald comienza su transformación final hacia lo monstruoso. Si los campos cuestan dinero, razona, entonces deben generar dinero. Los prisioneros no son solo bocas que alimentar, son recursos, mano de obra, activos que pueden ser explotados. En 1942, Oswald Pohl es nombrado jefe de la Oficina Principal Económica y Administrativa de las SS. Es un título largo para un poder inmenso. Todos los campos de concentración ahora caen bajo su control. No las decisiones sobre quién vive o muere, eso sigue siendo dominio de otros. Pero todo lo relacionado con la administración, con la explotación económica, eso es Oswald. Y tiene planes ambiciosos. Capítulo 2. La fábrica humana. Hay un documento que sobrevivió a la guerra. Un memorando escrito por Oswald Pohl en abril de 1942. Es extraordinario en su claridad moral pervertida. La guerra ha traído un cambio visible en la estructura de los campos de concentración y ha cambiado fundamentalmente sus tareas con respecto al empleo de prisioneros. El confinamiento de prisioneros por razones puramente de seguridad, educación o prevención ya no es el centro. El enfoque ha cambiado hacia el lado económico. Lee esas palabras otra vez. Saborea su horror burocrático. Oswald está diciendo, en lenguaje administrativo neutral,
que los campos ya no son principalmente sobre castigar o reeducar, ahora son sobre ganancia. En los humanos dentro de ellos han sido redefinidos como recursos económicos. El memorando continúa. Los comandantes de los campos deben orientarse exclusivamente hacia la explotación económica. Deben maximizar el trabajo extraído de cada prisionero. Deben minimizar costos. Deben, en esencia, administrar los campos como empresas rentables, donde la materia prima son seres humanos. Oswald no escribió esto con vergüenza, no lo escondió, lo distribuyó oficialmente, porque para él era simplemente gestión eficiente, era pensar fuera de la caja, era convertir un pasivo, prisioneros que costaban dinero, en un activo que generaba valor. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo se extrae valor económico de personas que has decidido son infrahumanas? Oswald encontró muchas maneras. Primero, el trabajo esclavo. Los prisioneros fueron alquilados a empresas alemanas. I.G. Farben, Krupp, Siemens, docenas de corporaciones que necesitaban mano de obra barata. Oswald negociaba los contratos. Tantos Reichsmarks por prisionero por día. Las compañías pagaban a las SS. Los prisioneros no recibían nada. Las condiciones eran diseñadas para máxima explotación, jornadas de 12, 14, 16 horas, sin descansos adecuados, sin ropa de trabajo apropiada, sin protección en trabajos peligrosos. Los prisioneros morían a tasas extraordinarias. No importaba, había más donde vinieron. Oswald calculó que un prisionero, en promedio, duraba 9 meses de trabajo intensivo antes de morir de agotamiento, desnutrición o enfermedad. 9 meses. Durante ese tiempo generaba más valor del que costaba mantenerlo vivo. Era rentable. Y la vida humana se había reducido literalmente a un análisis de costo-beneficio. Pero el valor no terminaba con la muerte. Oswald se aseguró de extraer valor hasta del último momento. El cabello cortado de los prisioneros se vendía para hacer fieltro y tela. Los dientes de oro de los muertos se fundían, la ropa se reciclaba, incluso las cenizas de los cremados se vendían como fertilizante. Nada se desperdiciaba. Cada aspecto de la existencia humana se había convertido en commodity. Hay una escena que testigos reportaron. Oswald, visitando Auschwitz en 1943, recorriendo las instalaciones como un ejecutivo inspeccionando una fábrica, haciendo preguntas sobre tasas de producción, señalando ineficiencias, sugiriendo mejoras. No preguntó sobre el sufrimiento de los prisioneros y no mostró incomodidad ante las condiciones que vio. Para él eran simplemente trabajadores, recursos, números en hojas de balance. El comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, escribió más tarde sobre las visitas de Oswald. Estaba principalmente interesado en las operaciones económicas, en cuánto trabajo se estaba logrando, en qué industrias podíamos expandir. Nunca preguntó sobre los métodos de exterminio, excepto para asegurarse de que no interfirieran con la productividad laboral. Oswald también supervisó la expansión de empresas de las SS, canteras donde prisioneros trabajaban hasta morir, fábricas de armamento donde producían las armas que matarían a sus compatriotas, granjas donde cultivaban comida que nunca probarían. Cada empresa fue optimizada para ganancia máxima, y la optimización significaba exprimir cada gramo de trabajo de cuerpos moribundos. Significaba alimentar a los prisioneros justo lo suficiente para seguir funcionando. Significaba tratar la muerte por agotamiento como costo de hacer negocios. Los números eran asombrosos. Para 1944, el imperio económico de Oswald empleaba más de 500.000 de trabajadores esclavos. Generaba ingresos equivalentes a $1.000 millones actuales. Era uno de los complejos industriales más grandes de Alemania.
construido completamente sobre esclavitud y muerte. ¿Oswald se sentía culpable? No hay evidencia de ello. En sus comunicaciones con Himmler se jactaba de sus logros, de cuánto dinero estaba generando, de cuán eficientemente había transformado los campos en activos productivos. Himmler estaba encantado, y Oswald era exactamente lo que necesitaba: un verdadero creyente con mente de negocio, alguien que podía hacer que la visión nazi fuera financieramente sostenible. En casa, Oswald era un padre amoroso, jugaba con sus 5 hijos, los ayudaba con las tareas, les leía cuentos antes de dormir. Su esposa lo describe en cartas como esposo atento y cariñoso. La familia iba a misa juntos los domingos, y los lunes Oswald volvía a administrar el sistema de esclavitud más grande desde la antigüedad. Capítulo 3. El creyente. Existe una fotografía de Oswald Paul de 1943. Está en su escritorio, rodeado de sus oficiales superiores. Todos sonríen, están celebrando, han superado sus objetivos de producción para el trimestre. Detrás de esos números hay decenas de miles de muertos, trabajados hasta el colapso. Pero en la fotografía solo hay satisfacción profesional, el orgullo de un trabajo bien hecho. Lo que hace a Oswald particularmente difícil de comprender es que no era cínico, no era alguien que secretamente sabía que estaba haciendo mal, pero lo hacía por poder o dinero. Genuinamente creía. Creía en la ideología nazi, creía en la superioridad racial, creía que estaba sirviendo a un bien mayor. En 1943, Oswald se alejó del catolicismo, no porque perdiera la fe, sino porque la Iglesia le parecía demasiado suave, demasiado universal. Comenzó a explorar el misticismo racial que Himmler promovía, la idea de que los arios eran elegidos por el destino, que tenían derecho divino a dominar. Oswald escribió sobre esto en cartas personales, sobre su despertar espiritual, sobre cómo había encontrado propósito más profundo en servir a la causa racial. No era retórica vacía, era sincero. Esta es la cara más aterradora del mal, no el villano que sabe que es villano, sino el que se ve a sí mismo como héroe, el que convierte sus atrocidades en cruzada sagrada, el que duerme bien porque está convencido de que la historia lo vindicará. Oswald organizaba reuniones con sus subordinados donde hablaba sobre la importancia de su trabajo. Estamos construyendo el futuro, les decía. Estamos sentando las bases económicas del Reich de 1000 años. Cada trabajador explotado eficientemente es una inversión en ese futuro. Sus oficiales tomaban notas, asentían, absorbían la lógica perversa, y luego volvían a sus campos y extraían más trabajo de cuerpos moribundos. Para 1944, aun el sistema estaba en su apogeo, cientos de miles de esclavos trabajando en docenas de industrias, generando ganancias masivas, todo administrado con precisión burocrática. Pero el mundo estaba cambiando. Los soviéticos avanzaban desde el este, los aliados habían invadido Francia, Alemania estaba perdiendo la guerra, y con cada día la evidencia del horror que Oswald había construido corría riesgo de ser descubierta. Oswald comenzó a destruir documentos. No todos, era imposible, pero los más incriminatorios, los que mostraban claramente que los campos no eran solo centros de detención, sino máquinas de explotación y muerte. También comenzó a planear. Si Alemania perdía, habría consecuencias. Los aliados hablarían de crímenes de guerra, de juicios. Oswald necesitaba prepararse. En los últimos meses de la guerra, y con el Reich desmoronándose, Oswald intentó negociar. Contactó discretamente a representantes de la Cruz Roja. Ofreció mejorar condiciones en los campos si los aliados mostraban indulgencia en el futuro. Era demasiado poco, demasiado tarde.
y fundamentalmente mal entendía la situación. Oswald parecía pensar que había margen para negociación, que podía presentarse como simplemente administrador eficiente que había hecho lo mejor posible bajo circunstancias difíciles. No comprendía que lo que había construido era indefendible, que no había contexto que pudiera excusar la esclavitud sistemática y la muerte de cientos de miles. En mayo de 1945, Alemania se rindió. Oswald huyó. Se escondió en una granja en el norte de Alemania, haciéndose pasar por campesino. Duró menos de un mes, y las tropas británicas lo capturaron en junio, no porque lo estuvieran buscando específicamente, sino porque su comportamiento era sospechoso. Lo interrogaron. Inicialmente dio nombre falso, pero los británicos tenían registros, tenían fotografías, no podía esconderse. Cuando finalmente admitió su identidad, pareció casi aliviado, como si la carga de fingir hubiera sido demasiado, como si parte de él quisiera que supieran, que reconocieran su importancia. Los interrogadores británicos no sabían inicialmente con quién estaban tratando. Oswald Paul no era nombre conocido públicamente como Himmler o Göring, pero a medida que investigaban, a medida que compilaban evidencia, se horrorizaron. Este hombre tranquilo, cortés, que hablaba sobre administración y eficiencia, y había supervisado uno de los sistemas de esclavitud más brutales en la historia. Había convertido el sufrimiento humano en negocio, había optimizado la muerte, y lo había hecho todo con la conciencia limpia de quien cree que sirve a causa justa. Capítulo 4. El juicio Nuremberg, noviembre de 1947, 2 años después de la rendición alemana. Los juicios principales de líderes nazis han terminado. Göring está muerto, suicidado con cianuro. Ribbentrop, ejecutado. Pero hay más. Hay juicios secundarios para criminales de segundo nivel. Oswald Paul está entre los acusados. El juicio se llama Paul y otros. 14 hombres que administraron el sistema de campos, cada uno responsable de aspectos diferentes del horror. Oswald se sienta en el banquillo con expresión neutra. Ha tenido 2 años para prepararse y para procesar lo que viene. Sus abogados le han aconsejado estrategia. Admite que las condiciones eran duras, pero insiste que hacías lo mejor posible bajo circunstancias de guerra. Culpa a superiores. Minimiza tu conocimiento de los peores horrores. Pero Oswald tiene problema. Los documentos. Miles de documentos con su firma. Memorandos que él escribió, órdenes que él dio, reportes que él recibió. Toda su administración meticulosa ahora se vuelve contra él. Los fiscales presentan evidencia devastadora. El memorando de abril de 1942 sobre transformar los campos en empresas, contratos con corporaciones para alquilar esclavos, reportes sobre tasas de mortalidad que Oswald recibía mensualmente y nunca cuestionaba. Testigos sobrevivientes de los campos testifican, hablan de las condiciones, del hambre y del trabajo que mataba, de cómo eran tratados como máquinas, no como humanos. Oswald los escucha sin expresión visible. ¿Qué pasa en su mente? ¿Siente culpa? ¿Remordimiento? ¿O simplemente está procesando cómo defenderse? Cuando finalmente testifica en su defensa, Oswald es sorprendentemente honesto sobre los hechos. No niega que supervisaba los campos, no niega las condiciones, no niega la explotación, pero insiste en su interpretación. Yo era administrador, dice. Mi trabajo era gestionar recursos, hacer el sistema eficiente. No decidía quién iba a los campos, no decidía las políticas de ejecución, solo administraba lo que me daban. Es defensa de Nuremberg clásica. Solo seguía órdenes, solo hacía mi trabajo, como si la administración eficiente del mal fuera moralmente neutral, y como si optimizar el sufrimiento no fuera participación activa en atrocidad. Los fiscales lo destrozan.
muestran que Oswald no solo administraba pasivamente, innovaba, expandía, maximizaba. Había tomado sistema existente y lo había hecho más letal, más explotador, más eficiente en convertir humanos en recursos consumibles. ¿Nunca pensaste que estaba mal?, pregunta el fiscal. ¿Trabajar personas hasta la muerte? ¿Extraer valor de sus cuerpos incluso después de muertos? Oswald duda. Es raro verlo sin respuesta preparada. Finalmente dice: estábamos en guerra. Necesitábamos cada recurso, cada ventaja. Yo hacía lo necesario. ¿Necesario?, replica el fiscal. ¿Era necesario vender el cabello de víctimas de gas, fundir dientes de oro de cadáveres y calcular cuántos días podías trabajar a alguien con 400 calorías diarias antes de que murieran? Silencio. Y en ese silencio, la verdad. No hay respuesta que haga eso defendible. No hay contexto que lo justifique. El juicio dura meses. La evidencia es abrumadora. Pero hay momento particularmente devastador. Un sobreviviente de Mauthausen testifica sobre las canteras. Nos hacían cargar piedras enormes montaña arriba, 186 escalones. Si caías, te golpeaban hasta que te levantabas o morías. Muchos simplemente se arrojaban desde la cima. Era más rápido. Le llamábamos el muro de los paracaidistas. El testigo señala a Oswald. Ese hombre visitó la cantera. Vi cómo tomaba notas, cómo hablaba sobre optimizar producción, no sobre las muertes, solo sobre producción. Oswald no niega la visita, pero insiste: yo estaba allí para evaluar operaciones industriales, no supervisaba el trato diario de prisioneros. La distinción se vuelve absurda bajo escrutinio. Oswald supervisaba todo, recibía reportes de mortalidad, sabía exactamente qué condiciones estaba imponiendo y nunca intentó mejorarlas porque eso habría reducido ganancias. Su defensa se desmorona. Los abogados cambian de táctica. Ahora argumentan que Oswald estaba bajo órdenes de Himmler, que no tenía opción real, que era engranaje en máquina. Pero los documentos muestran otra cosa. Muestran a Oswald tomando iniciativa, proponiendo nuevas formas de explotación, orgulloso de sus innovaciones. No era engranaje pasivo, era arquitecto activo. El veredicto llega en noviembre de 1948. Culpable de crímenes contra la humanidad. Es culpable de crímenes de guerra. Culpable de membresía en organización criminal. La sentencia: muerte por ahorcamiento. Oswald recibe el veredicto sin visible emoción, como si ya lo esperara, como si hubiera procesado esta posibilidad durante los años de detención. Pero algo cambia después. En su celda, esperando ejecución, Oswald comienza a escribir memorias, reflexiones, y por primera vez hay destellos de algo parecido a conciencia. Capítulo 5. Las últimas palabras. La celda de Oswald Pohl en la prisión de Landsberg es pequeña, austera. Una cama, un escritorio, una silla. Luz natural entra por ventana pequeña con barrotes. Es aquí, en los meses entre sentencia y ejecución, donde Oswald finalmente confronta lo que hizo. Comienza a leer, la Biblia principalmente. Ha regresado al catolicismo después de su fase de misticismo racial. Solicita sacerdote. Necesita confesarse, dice, pero también escribe. Páginas y páginas, no justificaciones, no excusas, sino algo más complejo, algo parecido a un hombre tratando de entender cómo se convirtió en monstruo. Creía que estaba sirviendo a mi país, escribe, que el trabajo que hacía era necesario para la supervivencia alemana. Me convencí de que los prisioneros eran enemigos, que su sufrimiento era precio aceptable por seguridad de mi pueblo. Pausa. La siguiente línea es ilegible, aparentemente borrada y reescrita varias veces. Estaba equivocado, profundamente, inexcusablemente equivocado. No había justificación para lo que hice.
no había contexto que lo excusara. Convertí seres humanos en números, en recursos, en cosas desechables. Y lo hice con eficiencia que ahora me horroriza. ¿Es sincero? ¿O es arrepentimiento de último minuto de hombre enfrentando ejecución? Es imposible saberlo con certeza. Pero los que lo visitaron, incluido el capellán de prisión, dijeron que parecía genuino, que había cambiado. El sacerdote reportó: lloró al hablar de las víctimas, dijo que sus caras lo perseguían, que cada noche veía los ojos de personas que había ayudado a matar, que sabía que no merecía perdón, pero lo buscaba de todas formas. Oswald escribió cartas a su familia, a sus 5 hijos que ahora crecían sin padre. Las cartas son dolorosas de leer. Mezclan amor paternal con advertencias sobre las ideologías que destruyeron su vida. Nunca crean que el fin justifica los medios, escribe a su hijo mayor. O nunca se convenzan de que pueden hacer mal en servicio de bien mayor. Esa fue mi mentira. La mentira que me permitió dormir mientras administraba infierno. A su esposa: perdóname si puedes. Sé que no merezco perdón, pero necesito que sepas que el hombre que te casaste no era el monstruo que me volví. O quizás siempre fui monstruo y simplemente no lo sabías. No lo sé. Ya no sé nada con certeza. Estas cartas fueron encontradas en archivos décadas después. Causan controversia. Algunos las ven como remordimiento genuino, otros como manipulación final, como intento de rehabilitar imagen para la historia. ¿Qué es sincero cuando viene de hombre que administró muerte de cientos de miles? ¿Puede haber redención para eso? ¿Significa algo el arrepentimiento tardío? No hay respuestas fáciles. Solo el hecho de que Oswald Paul, y en sus últimas semanas de vida, pareció finalmente comprender el horror de lo que había hecho. El 7 de junio de 1951 llega el final, casi 6 años después de la rendición alemana. Oswald es llevado a la horca en prisión de Landsberg, la misma prisión donde Hitler estuvo detenido brevemente en los años 20. La historia cierra sus círculos de formas extrañas. El capellán lo acompaña. Oswald ha pasado las últimas horas en oración. Ha recibido último sacramento. Está tranquilo, resignado. Sus últimas palabras registradas son estas: que Dios tenga piedad de mi alma. Merezco este destino. Solo lamento no poder reparar el daño que causé. Mis víctimas nunca tendrán justicia completa. Solo puedo ofrecer mi vida y mi arrepentimiento, tan inadecuados como son. El verdugo coloca la soga. Oswald no resiste. Y no grita, no llora. Simplemente cierra los ojos. La trampilla se abre y Oswald Paul muere. A diferencia de muchos nazis, Oswald enfrentó justicia. Fue juzgado, fue condenado, fue ejecutado. En ese sentido, las víctimas obtuvieron algo que muchas otras no: ver al perpetrador pagar. Pero, ¿fue justicia suficiente? ¿Puede una vida compensar cientos de miles? ¿Una muerte balancear montañas de muertos? No, por supuesto que no. Nada puede. La verdadera injusticia es que hombres como Oswald existieron, que sistemas como el que construyó fueron posibles, que humanidad es capaz de tal horror industrializado. Capítulo 6. El legado de las cifras. Los archivos permanecen en Nuremberg, en Washington, en archivos de Yad Vashem, cajas y cajas de documentos, todos con la firma de Oswald Paul, todos testimonio de la burocracia del horror. Hay hojas de cálculo, columnas de números, ingresos por trabajo esclavo, costos de mantener prisioneros, análisis de costo-beneficio de diferentes estrategias de explotación, todo presentado con precisión profesional que haría enorgullecer a cualquier contador corporativo, excepto que las cifras representan vidas humanas. Cada número es persona. Cada cálculo de eficiencia
involucró decisión que causó sufrimiento. Los historiadores han estudiado estos documentos exhaustivamente. Han reconstruido el sistema que Oswald administró. Las cifras son devastadoras. Aproximadamente 500.000 de personas trabajaron como esclavos bajo sistema de Oswald en cualquier momento dado. La rotación era alta porque la gente moría rápidamente. Durante la guerra, se estima que más de 1 millón pasaron por el sistema. Y las tasas de mortalidad varían por campo y período. En los peores campos de trabajo, como Mauthausen, la expectativa de vida promedio era menos de 6 meses. En otros, quizás 1 año. Muy pocos sobrevivieron más. Oswald sabía estos números. Los veía mensualmente en reportes. Y nunca intentó mejorarlos, porque mejorar condiciones habría costado dinero, habría reducido ganancias. Y para Oswald, esa era consideración más importante que preservar vida humana. Hay testimonio particularmente escalofriante de juicio. Un oficial de las SS que trabajó bajo Oswald testificó: «Una vez sugerí que aumentáramos raciones para prisioneros en una fábrica crítica. Las muertes estaban afectando producción. Oswald rechazó la propuesta. Dijo que era más eficiente trabajarlos hasta muerte y reemplazarlos que invertir en mejor nutrición. A los números lo respaldaban», dijo. Los números, siempre los números. Para Oswald, todo se reducía a cálculo económico. La vida humana tenía valor solo en términos de trabajo que podía extraerse antes de que terminara. Es fácil pensar en Oswald como aberración, como monstruo único, pero la verdad más inquietante es que no era único en absoluto. Era producto de sistema que él ayudó a perfeccionar, cierto, pero sistema que muchos otros también implementaron. Los comandantes de campos individuales, los guardias, los contadores en las oficinas, los ejecutivos de corporaciones que alquilaban esclavos, todos eran parte de máquina. Todos contribuyeron. Todos tienen sangre en sus manos. Muchos nunca fueron juzgados. Las corporaciones que usaron trabajo esclavo continuaron operando después de guerra. Algunas todavía existen hoy. Y pagaron compensación minimal a supervivientes, décadas después, solo cuando presión pública se volvió insoportable. Los individuos que trabajaron en sistema de Oswald, la mayoría desaparecieron en población general alemana. Algunos fueron juzgados en juicios posteriores, muchos no. Simplemente continuaron sus vidas como si nada hubiera pasado. Esta impunidad parcial es parte del legado de Oswald. No solo el horror que causó, sino el precedente de que participar en atrocidad burocrática puede ser más seguro que cometerla directamente. Los hombres que dispararon en fosas fueron más fáciles de identificar y juzgar que los que procesaron papeles que hicieron posibles esas ejecuciones. Es lección que futuros perpetradores han aprendido. En genocidios posteriores, la burocracia del horror se vuelve más opaca, más negable y más difícil de rastrear hasta individuos específicos. Oswald Paul mostró cómo convertir atrocidad masiva en proceso administrativo, y aunque él fue finalmente castigado, el modelo que creó sobrevive. En cada sistema moderno de opresión puedes ver ecos de su trabajo. La reducción de humanos a números, la optimización de sufrimiento, la distancia entre decisión y consecuencia. Los supervivientes del sistema de Oswald, los pocos que quedaron, testificaron durante décadas, en juicios, en escuelas, en museos, tratando de hacer que el mundo entienda, tratando de asegurar que nunca vuelva a pasar. Una sobreviviente, Fania Fenelon, escribió sobre su tiempo en Auschwitz. Trabajaba en orquesta de prisioneros, tocaba música mientras otros eran seleccionados para cámaras de gas. Oswald Paul visitó una vez mientras estábamos tocando, escribió, y se paró y escuchó, sonrió, aplaudió, como si estuviera en concierto normal,
como si no pudiera oler los crematorios, como si la música pudiera cubrir los gritos. Esa desconexión, esa habilidad de existir simultáneamente en mundo de cultura y mundo de horror, nunca la entenderé. Esa desconexión es corazón de la historia de Oswald, hombre que amaba música, que leía clásicos, que jugaba con sus hijos y que simultáneamente administraba sistema que consumía vidas humanas como combustible. ¿Cómo es posible? La pregunta nos persigue y debe perseguirnos, porque la alternativa es aceptar que humanos son capaces de tal compartimentalización. Y si aceptamos eso, entonces tenemos que confrontar que nosotros mismos podríamos ser capaces bajo circunstancias correctas. Esa es la lección más aterradora de Oswald Paul, y no que era monstruo excepcional, sino que era humano ordinario que tomó decisiones que lo convirtieron en monstruo, y que esas mismas decisiones están disponibles para cualquiera en posición similar. Capítulo 7. El silencio de los números. Hay monumento en Mauthausen ahora, en lugar donde prisioneros eran trabajados hasta muerte en canteras, donde muchos se arrojaban desde acantilado para escapar del horror, donde escaleras de 186 peldaños cobraron miles de vidas. El monumento lista nombres, los que pudieron ser identificados, miles de nombres grabados en piedra, pero incluso con todos esos nombres, representa solo fracción de los que murieron allí. Muchos nunca fueron registrados apropiadamente, o registros fueron destruidos, o simplemente nadie sobrevivió para recordar sus nombres. Turistas visitan ahora, y caminan donde prisioneros trabajaron. Suben las escaleras, ahora seguras con barandales, que una vez fueron camino de muerte. Leen las placas explicativas, tratan de entender. Pero ¿cómo entiendes números así? ¿Cómo comprendes escala de sufrimiento que Oswald Paul administró? No puedes. No, realmente. El cerebro humano no está diseñado para procesar tragedia a esa escala. Por eso las historias individuales importan. Por eso los nombres importan. Porque 1 millón de muertos es estadística. Pero una persona con nombre, con historia, con familia, esa es tragedia que podemos comprender. Los archivos de Oswald contienen ambos, las estadísticas frías y los detalles humanos que ocasionalmente se filtran a través del lenguaje burocrático. Y hay carta de corporación alemana a Oswald quejándose de que trabajadores esclavos suministrados estaban demasiado débiles para trabajo efectivo. Oswald responde prometiendo enviar unidades más robustas y sugiriendo que la compañía trabaje las unidades defectuosas hasta muerte y luego las reemplace. Unidades defectuosas. Esas unidades eran humanos, hambrientos, enfermos, trabajados más allá de capacidad humana. Y Oswald los discute como productos manufacturados defectuosos. Este lenguaje no es accidental, es estrategia deliberada de deshumanización. Es más fácil explotar y matar si primero reduces víctimas a objetos, si los conviertes en números, en unidades, en recursos consumibles. Oswald perfeccionó este lenguaje. Sus documentos evitan casi completamente referencias a humanos. Son prisioneros, en mejor caso, o usualmente son trabajadores, unidades, mano de obra. Nunca son personas con nombres, familias, esperanzas. Esta deshumanización lingüística hizo posible el horror administrativo. Permitió que docenas de personas en oficinas procesaran papeles que resultaban en muertes masivas sin confrontar realidad de lo que hacían. Hay estudios psicológicos sobre esto, sobre cómo lenguaje afecta percepción moral, sobre cómo llamar a alguien unidad versus persona cambia cómo lo tratamos. Oswald intuitivamente entendió esto. Lo usó deliberadamente. Los supervivientes hablan sobre esta deshumanización.
sobre cómo eran referidos por números, no nombres, sobre cómo guardias hablaban de ellos como si fueran objetos o animales, sobre cómo cada interacción reforzaba que no eran considerados humanos. Te quitaban el nombre primera, y dijo superviviente en testimonio. Te daban número tatuado, te obligaban a responder solo a número, y gradualmente empezabas a olvidar que habías sido persona con nombre alguna vez. Ellos nos convertían en las cosas que nos llamaban. Esta fue arma psicológica tan efectiva como cualquier arma física, y Oswald la implementó sistemáticamente a través de todo su imperio económico. Después de ejecución de Oswald, sus hijos lucharon con su legado. Fueron criados por padre amoroso que resultó ser criminal de guerra masivo. ¿Cómo reconcilias eso? Su hija mayor escribió memorias en los años 80. Amaba a mi padre, escribió. Era bueno conmigo. Me enseñó a montar bicicleta. Me ayudó con matemáticas. Me consoló cuando estaba triste. ¿Cómo era posible que ese hombre fuera también responsable de tales horrores? He pasado vida entera tratando de entender, y aún no tengo respuesta. No hay respuesta satisfactoria, solo la verdad incómoda de que humanos son capaces de contener contradicciones extraordinarias, de que capacidad para bondad en un contexto no previene capacidad para maldad en otro. Los hijos de Oswald cambiaron sus apellidos eventualmente. No querían cargar nombre asociado con atrocidad. Es elección comprensible, pero también es pérdida. Porque cuando borramos nombres de perpetradores, hacemos más fácil olvidar que fueron reales, que fueron humanos, que cualquiera de nosotros, bajo circunstancias suficientemente terribles, podría tomar decisiones similares. Preservar memoria de perpetradores no es honrarlos, es recordarnos capacidad humana para mal, es mantenernos vigilantes, es asegurar que reconozcamos patrones cuando comiencen a emerger de nuevo, porque emergerán. Ya han emergido múltiples veces desde Holocausto, en Camboya, en Ruanda, en Bosnia. En cada caso hay burócratas del horror. Hay administradores que convierten atrocidad en proceso. Hay hombres y mujeres que reducen víctimas a números y optimizan el sufrimiento. Y en muchos casos, esos perpetradores administrativos escapan justicia más fácilmente que asesinos directos. Es más fácil probar que alguien disparó arma que probar que alguien procesó papeles que hicieron ese disparo posible. Esta es parte del legado venenoso de Oswald Paul. No solo el horror que causó directamente, sino el modelo que creó para futuros perpetradores, el modelo de cómo administrar atrocidad, cómo optimizarla y cómo distanciarte de ella lo suficiente para dormir por las noches. Y ese modelo sobrevive en cada sistema moderno que trata a humanos como recursos, en cada burocracia que prioriza eficiencia sobre humanidad, en cada decisión que reduce personas a números en hoja de cálculo. La línea entre administración legítima y horror oswaldiano es más delgada de lo que queremos admitir, y eso debe aterrarnos lo suficiente para mantenernos vigilantes. Capítulo 8. La aritmética del horror. La última pregunta sobre Oswald Paul no es si era monstruo, claramente lo era. La pregunta es qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre sociedades modernas, sobre sistemas que creamos, porque Oswald no era aberración, era producto de ideología que deshumanizaba a otros, producto de sistema que recompensaba eficiencia sin cuestionar hacia qué fin, producto de cultura que valoraba obediencia sobre conciencia. Todas esas condiciones pueden existir de nuevo. De hecho, existen en varios lugares ahora. Quizás no tan extremas, quizás no tan obvias, pero los componentes están ahí. Hay sistemas modernos que tratan humanos como recursos explotables, corporaciones que optimizan ganancias sin considerar costo humano, gobiernos que implementan políticas
sabiendo que causarán sufrimiento, pero justificándolo como necesario. Burocracias que procesan personas como números sin ver individuos detrás de estadísticas. No es equivalente al Holocausto. Nada lo es. Pero los mecanismos son similares. La deshumanización, la distancia entre decisión y consecuencia, la compartimentalización que permite a personas buenas participar en sistemas malos. Oswald Paul nos enseña que no necesitas odiar para hacer daño terrible. No necesitas ser sádico. No necesitas disfrutar el sufrimiento. Solo necesitas estar dispuesto a reducir humanos a números, a priorizar eficiencia sobre humanidad, a seguir lógica de sistemas sin cuestionar sus premisas fundamentales. Y esa capacidad existe en todos nosotros, en cada persona que sigue órdenes cuestionables sin cuestionar, en cada administrador que optimiza sistema sin preguntar si el sistema mismo es justo, en cada uno de nosotros que acepta sufrimiento de otros como costo necesario de nuestro confort. No somos Oswald Paul, pero las semillas que crecieron en Monstruo existen en terreno humano común, y bajo condiciones correctas, esas semillas pueden germinar en cualquiera. Esa es la lección más importante y la más aterradora. No que el mal es extraordinario, sino que es ordinario, que puede surgir de gente normal tomando decisiones que parecen razonables dentro de lógica perversa. Los supervivientes lo sabían, por eso testificaron incansablemente, por eso insistieron en que el mundo recordara, no solo para honrar a muertos, sino para advertir a vivos. Nunca crean que no puede pasar de nuevo, dijo Superviviente en su último testimonio antes de morir. Puede, pasará si dejamos que pase. La única defensa es memoria y vigilancia y rechazo absoluto a reducir otros humanos a números sin importar cuán conveniente o eficiente parezca. Oswald Paul fue ejecutado en 1951, pero lo que él representaba, la burocracia del horror, esa continúa, evoluciona, encuentra nuevas formas, nuevos contextos, nuevas justificaciones. Y nuestra responsabilidad es reconocerla, llamarla por su nombre, resistirla antes de que crezca hasta volverse monstruosa, porque para cuando alcanza escala de holocausto, ya es demasiado tarde, el daño ya está hecho. Los archivos de Oswald permanecen, sus números permanecen, las hojas de cálculo del horror. Pero también permanecen los nombres de víctimas que supervivientes han trabajado incansablemente para preservar, los nombres que rechazan ser reducidos a números, que insisten en ser recordados como humanos que eran. Cada nombre es acto de resistencia contra el legado de Oswald. Cada historia contada, cada testimonio preservado, cada vez que nos negamos a reducir humanos a estadísticas, Oswald Paul mostró lo que pasa cuando tratamos personas como números, y los supervivientes nos muestran lo que pasa cuando insistimos en sus nombres, en sus historias, en su humanidad irreducible. La lucha entre esas dos visiones continúa, en cada decisión que tomamos, en cada sistema que construimos o toleramos, en cada momento en que elegimos ver personas o ver números. Oswald eligió números, vivió con esa elección, murió por esa elección. Su legado es advertencia grabada en sangre y burocracia, una advertencia que debemos escuchar si queremos evitar que la historia se repita con nuevos nombres pero mismas lógicas. Los números finalmente alcanzaron a Oswald. Fue juzgado, fue condenado, fue ejecutado, pero las víctimas de sus números, ellas nunca obtuvieron sus vidas de vuelta, nunca vieron justicia completa, solo vieron el final del hombre que convirtió sus vidas en aritmética del horror. Y eso debe bastarnos, no como satisfacción, sino como motivación para recordar, para resistir.
para asegurar que nunca más la eficiencia administrativa se ponga al servicio de la deshumanización masiva. Esa es la herencia que Oswald Paul nos dejó, no la herencia que él quería, sino la que merecemos aprender, la lección de que los números tienen nombres, las estadísticas tienen rostros, y cada vez que olvidamos eso, nos acercamos un paso más a repetir los horrores que pensábamos habíamos dejado atrás,